No sé si esto funciona. ¿Se oye? Porque bueno, estamos poca gente. Pero... Sí, vale. Pues bueno, en primer lugar, por darle como siempre la bienvenida por una nueva actividad que organizamos aquí en la Madraza. En este caso, pues en el marco de la cátedra de Emilio García Gómez. En este caso nos hemos reunido un poco para hablar y debatir en torno a un libro que se ha publicado pues hace un par de meses, que se llama Democrata, una antología árabe de la democracia en el norte de África, que ha sido pues, editado por Juan Antonio Macías Amoretti, que tengo a mi derecha, y que bueno, es un libro que, bueno, después van a hablar largo y tendido de él, pero un libro que responde a un proyecto de investigación, a los resultados, parte de los resultados de un proyecto de investigación, que también fue el investigador principal, y que tenía por título Ideología, texto y discurso, narrativa del cambio social en el norte de África. Bueno, era un proyecto de investigación en el cual, bueno, algunos de los que estamos aquí participamos en el proyecto, María Angustia, yo también participaba en este proyecto de investigación, que bueno, tenía por objetivo un poco pues indagar o reflexionar sobre estos cambios que se producían en el norte de África, en el Magreb, aunque también en el norte de África, porque algunos compañeros trataban sobre Egipto, ¿no? Y que, bueno, la principal característica era que nosotros queríamos indagar o reflexionar a partir de la propia producción árabe, es decir, a partir de lo que crean, ¿no?, de los textos y los discursos que están generados por los propios árabes, los propios intelectuales árabes o pensadores árabes, es decir, que la mayor parte pues, son textos que están escritos en lengua árabe y que, bueno, pues solamente, o principalmente, no solamente, pero principalmente pues, los arabistas pues, son los que pueden acceder a este tipo de textos. Bueno, es un libro que ha sido editado en la colección Comares de aquí de Granada, que como sabéis o saben, pues es la editorial académica, yo creo que es más prestigiosa que tenemos en España, y dentro de la colección Madrasa, que es una colección dirigida también por una compañera nuestra del departamento, que es Bárbara Boloix. Y bueno, para hablar un poco de todo el libro, del contenido y de, bueno, un poco también una serie de reflexiones, pues contamos, como he dicho, con el autor, con Juan Antonio, que hablará en el último lugar. Contamos también con Ana del Arco, de la editorial Comares, y con Carmen Garratón, que es compañera bueno, profesora en el Departamento de Estudios Semíticos, en el área de Estudios Árabes e Islámicos. Y de esa manera ya le voy a dar la palabra a Ana del Arco para que, bueno, nos ponga sus palabras sobre este libro. Muchas gracias. En realidad, la persona que en principio... ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? En realidad estaba previsto que estuviera aquí hoy Bárbara Boloix, y además le hacía particular ilusión esta presentación, pero bueno, no tiene motivos personales que le han impedido venir y se excusa. Muchas gracias, Carmelo Pérez Beltrán, como director de la Cátedra Emilio García Gómez, gracias a Universidad de Granada, Madraza, por posibilitar la presentación de este libro. También gracias a bueno, yo creo que las presentaciones, el trabajo del editor es muy solitario, entonces estos son los momentos de encuentro y de proximidad en los que se aprovecha, sobre todo, lo sabéis, presentación del libro, dar las gracias. Por supuesto, los más importantes, los que conciben intelectualmente la obra, los que la crean, los autores, las autoras. Además, en este libro tiene, creo, un tratamiento especial el protagonismo que se les da a las voces femeninas en el bloque de esa serie de capítulos. Entonces, a los autores, autoras, a Juan Antonio como editor de esta obra, muchísimas gracias. En la línea de publicaciones de Editorial Comares, a lo largo de 40 años, siempre ha estado presente, ha habido un hueco para sobre todo yo creo para la narrativa árabe contemporánea, lo que más, pero nosotros éramos conscientes de que faltaba una colección, una línea de ensayo sobre estudios árabes e islámicos
en todos los tiempos y desde una perspectiva plural. De ahí que bueno, hace unos años esta colección es nueva, pero tiene ya 5 títulos, o sea que está teniendo dentro de su juventud cierta continuidad. Se comenzó con la colección Madrasa, que me comentaba Bárbara, dice, fíjate, es que además, entre otras cosas, me hacía ilusión la coincidencia, porque la institución andalusí es una institución, una escuela abierta al conocimiento, cuando precisamente ese es el espíritu que tienen estos libros, ¿no? Pero una escuela abierta a la difusión de los trabajos de investigación. Por mi parte, pues no sé si casi que nada más. Desde luego los editores queremos también ser creadores, en el sentido de que a lo largo del tiempo construimos un catálogo. Queremos tener una línea editorial sólida, rigurosa, coherente. Entonces nosotros creamos a través de los autores y de las autoras. Yo sin más creo que pasamos a este recorrido, en el prólogo lo llaman mosaico de voces, algunas silenciadas, otras sobreexpuestas, pues de reacciones, de impresiones, de tratamientos diversos en el norte de África sobre los procesos de democratización. Adelante, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Bien, vale. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer la asistencia a todos los presentes y felicitar al editor del libro y a los autores y autoras que han participado en la obra esta, ¿no? Como hemos dicho, la obra Dámcrata ha sido editada por Juan Antonio Macías Amoretti en el marco del proyecto que lleva por título Investigación, Ideología, Texto y Discurso, Narrativas de Cambio Social en el Norte de África. El libro consiste en una antología de 16 textos breves que están minuciosamente seleccionados, que han sido analizados y que han sido traducidos principalmente del árabe, cuyo hilo conductor gira pues en torno a la idea de democracia y a los cambios sociales que han ido aconteciendo en el norte de África aproximadamente durante los últimos 30 años. La originalidad del libro reside precisamente, como ya han apuntado mis compañeros, en que se abandonan un poco los postulados de la subalternidad y en este caso se otorga la voz a los verdaderos protagonistas de estos procesos de cambio, ¿no? Todos los relatos, todos los textos que nos vamos a encontrar están cargados de una evidente intencionalidad política, lo que pasa que plantean diferentes visiones pues de distinta naturaleza y, como hemos dicho ya, pues una especie de mosaico, ¿no? La obra está estructurada en 4 secciones que reflejan esta narrativa y que a veces nos encontramos posiciones que aparecen como contradictorias o encontradas, que ponen al descubierto no solo las reivindicaciones o los logros por conseguir la democracia, sino también los cuestionamientos o los planteamientos que son contrarios a esta idea o esta percepción de la democracia en el norte de África. Este proceso democrático en el norte de África y estos textos, la propia obra, estaría incompleta si no se hubieran incluido efectivamente los discursos de género y las narrativas también femeninas, porque, como se pone de manifiesto, bueno, el papel desempeñado por las mujeres en el norte de África ha sido cada vez pues más importante y es un papel creciente, y las propias mujeres quieren ser protagonistas pues de estos cambios y artífices, bueno, de su propio destino. En la introducción de la obra, la introducción está realizada también por Macías Amoretti, por el propio editor. Se plantea o se propone un marco teórico que está minuciosamente documentado, en el que la historia y el discurso están directamente entrelazados, y todo ello para marcar el escenario, mostrar el escenario de las dinámicas de cambio social que se han ido experimentando últimamente en el norte de África, y también para señalar pues la resistencia de los regímenes autoritarios pues a aceptar cualquier tipo de cambio pues que pueda hacer peligrar su hegemonía. La primera sección lleva por título Pensando la democracia en árabe. En este caso se plantean 2 textos de carácter sobre todo intelectual, cuya introducción, crítica y traducción han sido llevadas a cabo también por el editor de la obra, y se nos proponen los trabajos del intelectual As-Sayyid Yassin, de Egipto, y Muhammad Abid al-Jabri, que en este caso de Marruecos, y que reflejan certeramente pues el debate intelectual que se produjo al final, sobre todo del siglo pasado, del siglo XX.
En este caso, lejos de tratarse de posicionamientos caducos o pasados de moda, los planteamientos que proponen estos dos intelectuales pues han sido invocados precisamente en las revueltas que sacudieron el norte de África en esto que se llamó las primaveras árabes. Con lo cual, pues actualmente son referencias intelectuales pues válidas para plantear el problema o el proceso de democratización en el norte de África, teniendo en cuenta que cada uno de los autores pues parte uno de ellos parte de las posiciones más bien próximas al liberalismo y otro parte de posiciones próximas al nacionalismo. Pero en cualquier caso, el objetivo es intentar dar forma o explicar en qué consiste una democracia realmente específicamente árabe. Y en este caso, esa democracia árabe pues se plantea como una democracia en la que los derechos humanos y los valores democráticos son irrenunciables, se plantean como algo ineludible e irrenunciable. Y también destacan estos pensadores pues el papel tan importante de las instituciones ciudadanas democráticas, sin las cuales, pues, mientras no se asienten estas instituciones ciudadanas democráticas, no se podrá realmente operar ese cambio, ¿no? Con lo cual esa participación proactiva de la sociedad civil. La segunda sección, que lleva por título No sin nosotras, en este caso, acomete el mismo tema central, el hilo conductor de la obra, el tema del cambio social y de la democracia, pero en este caso desde el pensamiento crítico y desde el feminismo. En este caso tenemos 3 textos seleccionados que ponen en evidencia cómo han sido las propias mujeres, cómo poco a poco han ido introduciendo la cuestión femenina en el debate principal y en el debate político hacia la democracia, mientras que antes siempre era una cuestión secundaria o cuando no era una cuestión invisible, ¿no? Los textos en este caso que aparecen, en primer lugar tenemos textos de 2 generaciones diferentes. En primer lugar tenemos un texto de Basma Abdelaziz, La tentación del poder absoluto, que ha sido presentado por Nadia Hindi Mediavilla, y un texto de Juria Alami Mchichi, que lleva por título El Estado y las asociaciones feministas, que ha sido introducido por María Angustia Parejo, aquí presente, y por Rajab El Hamsi, en este caso. Representan las dos pues una generación de mujeres más jóvenes que en este caso ya denuncian las injusticias y los abusos del sistema autoritario y que además reivindican el rol o la postura que corresponde a las mujeres pues en este proceso hacia el cambio social, ¿no? En el caso de Hindi Mediavilla señala lo oportuno de la obra de Basma Abdelaziz porque la publicó justo antes de que estallaran las revueltas en Egipto y en este caso planteaba la ruptura que había ya del contrato social, o sea, cuando el Estado simplemente se legitima mediante el ejercicio de la violencia política. El otro texto que aparece es el texto de Malika Al-Assimi. En este caso se trata del texto La mujer y la problemática de la democracia, que ha sido traducido por Rocío Velasco de Castro e introducido también por ella, y que refleja un pensamiento de una mujer de una época, de una generación un poco anterior, pero que en este caso presenta la misma similitud con las mujeres más jóvenes, o sea, indica las mismas preocupaciones y, por ejemplo, denuncia también la falta de representación femenina en los puestos de poder y en las instituciones ya en los años 80 y 90 en Marruecos. Algo que también Juria Mchichi denuncia en su propio texto, solo que en este último caso, esta última autora, pues hace más hincapié en el importante papel que ha tenido el activismo femenino y el feminismo, ¿no? Que ha hecho que en la época de Mohammed VI ya se pueda hablar de un cierto feminismo de Estado y de un cambio en los posicionamientos pues, del gobierno marroquí, siempre gracias a este activismo de las mujeres. La tercera sección se titula Los vaivenes de la reacción y en este caso pues es una sección bastante interesante porque mientras que todas las demás son posicionamientos más o menos favorables hacia una democracia, estos son una serie de posicionamientos que un poco ponen en contradicción o cuestionan este proceso hacia la democracia y además señalan cuáles son las dificultades o los obstáculos con los que se encuentran los países norteafricanos para conseguir esa apertura o esa democracia, esa sociedad democrática. En este caso, el obstáculo de la democratización no viene únicamente del propio Estado autoritario, sino también viene de algunas posiciones, como sería el caso del Islam político o del salafismo, ¿no? Que son opuestas al propio Estado autoritario, pero que también son opuestas a posiciones más progresistas o a posiciones más laicas. El primer texto de la sección lleva por título Leyes de violencia de género en el Magreb, Argelia, Túnez y Marruecos y ha sido introducido por Carmelo Pérez Beltrán, que es un profundo conocedor de la materia,
puesto que ha trabajado bastante en estas leyes de género, con lo cual es un tema que domina perfectamente, y ha hecho un interesante trabajo comparativo, ¿no?, de estos tres países, señalando, bueno, que todas estas leyes surgen a consecuencia o posteriormente de las primaveras árabes o de las revueltas árabes, habiendo sido el caso de Argelia el primer país que no crea propiamente o no promulga propiamente una ley de violencia de género, sino que promulga una ley de modificación de una serie de preceptos del Código Penal. Es como el primer país, y luego le siguen posteriormente Túnez y Marruecos, que ya sí que plantean o promulgan leyes integrales de violencia de género, ¿no? Lo importante es que la sociedad pues ha tomado conciencia, que es lo que hace resaltar Carmelo, en este caso, de que el problema de la violencia de género no es algo que puede quedar relegado al ámbito privado oculto, y que es una lacra social contra la que es importante luchar, ¿no? Además, estas leyes han puesto de manifiesto importantes avances en la erradicación de esta violencia de género, pero aparte también tienen todavía algunos puntos, digamos, algunas líneas rojas que todavía son necesarias superar, pues, para conseguir, pues, la plena igualdad finalmente entre los hombres y las mujeres, ¿no? El segundo texto de esta sección sería Islam y democracia, que plantea el tema del islamismo. En este caso se trata de un texto de Rashid Ghannouchi, del partido An-Nahdha de Túnez, y que ha sido realizado por la traducción por Bárbara de Poli. Lo interesante de este texto, bueno, es que expone una visión original y controvertida, porque plantea la posibilidad de implantar en Túnez un Estado islámico democrático como una alternativa política al autoritarismo, ¿no? En este caso, bueno, a pesar de que este partido ha demostrado cuando ha estado en el poder que es capaz de hacer una serie de concesiones, sin embargo, pues los que están todavía, la oposición, pues dice que, bueno, que a pesar de ello, los islamistas no cuentan, desde luego, con un programa que pueda dar respuesta a las demandas socioeconómicas de la población, pero aún así, pues resulta muy interesante, pues, este texto, ¿no?, por la postura que plantea. Los dos últimos textos de esta sección son un comunicado del partido político salafista egipcio An-Nur y una fetua del líder espiritual de este partido, Yasir Burhami, que han sido llevados a cabo, traducidos por Rafael Ortega Rodrigo, ¿no? En este caso, bueno, lo interesante que plantean es el carácter utilitarista que otorgan los salafistas, en este caso de An-Nur, a la democracia. En este caso consideran algo que en principio incluso habían emitido fetuas que eran contrarias a esta idea de la democracia, como al final acaban viendo la democracia como una especie de mal menor o como un instrumento necesario para poder conseguir, pues, finalmente los fines de este partido salafista. Y bueno, para no extenderme mucho, la cuarta sección, la última parte de la obra, que lleva por título Nos vemos en las plazas, acomete el mismo tema, el tema de la democratización y la reivindicación de los derechos, pero desde otro planteamiento, desde el planteamiento de la expresión artística. En este caso, pues, apelando más a lo que son las emociones que a la intelectualidad o a otro tipo de planteamiento. Aquí nos encontramos con dos textos, tenemos 4 cuentos árabes que han sido interpretados por Hassanilla Tigaswan y Juan Marsá Fuentes, que es lo que proponen estos libros con un lector que está un poco familiarizado con este contexto, pues hacer como abrir un diálogo con el lector que sea capaz de ver la intencionalidad que subyace en estos relatos, ¿no? Tenemos relatos que plantean cuestiones como la modernización de Marruecos, el papel de la sociedad civil, la situación del mundo rural y el rol de la mujer, entre otros temas, ¿no?, de interés sociológico. La obra se cierra con el texto de Hashuma, de Zainab Fasiki, también presentado y traducido por Rocío Velasco de Castro. En este caso, pues, este texto es un reflejo de las últimas tendencias artísticas. Zainab Fasiki es una artista gráfica y se encuadraría dentro de esta corriente que actualmente se conoce como artivismo, que sería utilizar el arte como motor de cambio social, ¿no? Fasiki plantea una serie de, no solamente el texto, sino también una serie de imágenes que acompañan a esos textos, donde incluye, pues, reivindicaciones de libertad, la libertad individual, la libertad sexual y también elementos de reivindicación bereber o reivindicación amazigh. Y en general, bueno, se trataría en este caso, pues, de un discurso propiamente artístico, pero también totalmente conectado con el tema central de la obra. Bueno, como conclusión ya, para terminar, decir, bueno, que me ha parecido una obra muy interesante porque incluye unas visiones muy variadas, toca bastantes ámbitos también muy variados, todos ellos con un denominador común, que sería este avance hacia la democracia, y que, bueno, esta obra consigue que cualquier lector, pues, tenga una visión de conjunto, pues, bastante acertada
aunque no se pueden incluir en una obra, no todas las tendencias, pero bastante acertada de las principales tendencias, pues tanto ideológicas como políticas, intelectuales, artísticas que existen en el norte de África. Y además, bueno, también me parece una obra muy original e interesante porque los autores que han contribuido, pues han dejado un poco, se han quedado en una especie de segundo plano y han dejado todo el protagonismo pues a los verdaderos artífices de todos estos cambios que se están produciendo pues en los últimos años en el norte de África. Y bueno, ya con esto creo que concluyo y otorgo la palabra a mis compañeros. Bien, pues muchísimas gracias. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra al verdadero artífice de la obra, a Juan Antonio Macías Amoretti. Bueno, Juan Antonio Macías es profesor titular de Estudios Árabes Islámicos aquí en la Universidad de Granada. Él es el director del Departamento de Estudios Semíticos, aunque actualmente pues está haciendo una estancia de investigación en Exeter, ¿no? En Exeter durante todo el curso. Ha venido expresamente pues, a impartir un curso de doctorado, no, un curso de máster y bueno, pues a todo este tipo de actividades académicas que teníamos entre manos. Bueno, él es especialista en filosofía árabe contemporánea o pensamiento, casi me gusta más la palabra filosofía porque es como más contundente, ¿no?, que el pensamiento. Especialmente de la filosofía actual del Magreb, ¿no?, de la zona del Magreb, aunque también ha hecho pues algunas incursiones en la zona más oriental, en Egipto y en otros países. Y bueno, él un poco pues toca las distintas tendencias filosóficas o de pensamiento del mundo árabe, pues desde el pensamiento islamista al pensamiento quizás más racional, ¿no?, a partir de algunos autores, incidiendo principalmente en la cuestión de la democracia, ¿no?, casi desde el principio, desde el que empezó a investigar, incidiendo en la cuestión de la democracia, los derechos humanos y todos los cambios o libertades que esto pueda suponer o cómo son percibidas por estos pensadores. Y yo sin más le voy a dar la palabra a Juan Antonio. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo, claro, tengo que empezar también por los agradecimientos. Gracias por venir aquí esta tarde. La verdad es que, bueno, me hace mucha ilusión y ha sido una suerte y una fortuna pues poder hacer coincidir mi pequeña visita a Granada esta semana con la presentación del libro, que era algo que teníamos pendiente. Y bueno, me da mucha alegría, ¿no?, encontrarme con amigos, con colegas esta tarde, y tengo que empezar también, por supuesto, por agradecer a la Cátedra Emilio García Gómez por organizar la presentación y bueno, a la editorial Comares particularmente, aquí representado por Ana del Arco, también, bueno, Miguel Ángel del Arco también de la editorial Comares tuvo un papel importante a la hora de concebir el libro y de darme su punto de vista en una primera y bueno, todavía muy provisional, ¿no?, primera estructura del libro. También de la editorial a Bárbara Bolois, que sé que efectivamente hacía mucha ilusión estar aquí y que le agradezco mucho también todo el trabajo. Bueno, a todos los que han trabajado en el libro desde la editorial, ¿no?, también bueno, a Virginia. Bueno, la verdad es que ha sido un placer, ¿no? No es la primera vez que he trabajado con Comares, y la verdad es que es una alegría, porque hemos tenido mucho, bueno, ha sido un libro, ahora hablaré un poco de él, pues como todos los libros, ¿no?, cuando escribimos un libro, cuando editamos, coordinamos un libro colectivo, pues hay muchos altibajos, muchos obstáculos en el camino, ¿no?, y la verdad es que resolverlo con las personas de la editorial ha sido maravilloso, porque solo han puesto facilidades. Así que bueno, de verdad os agradezco mucho vuestro trabajo. Gracias también a Carmen por la presentación y por el detalle con el que se ha leído el libro. Me ha dicho que le ha gustado mucho, eso es importante. Y bueno, sobre todo a todos los que han participado. Es un libro colectivo, por tanto los autores son muchos, somos pocos hombres, muchas mujeres. Eso es algo que no estaba buscado, igual que como el género, ¿no?, asoma, la perspectiva de género asoma con mucha fuerza, ¿no?, y esto es algo que se saca como conclusión del libro, pero que no estaba buscado. Por tanto, me parece una de las cosas más bonitas también que me ha pasado con este libro, ¿no? Entonces, bueno, pues
quiero empezar, para no dejarme a ninguna, agradeciendo a Nadia Hindi, a Rocío Velasco, a María Angustias Parejo aquí presente, a Rayel Hamsi, a Carmelo Pérez Beltrán, a Bárbara de Poli, a Rafael Ortega Rodrigo, Hassanía Tizaguán y Juan Marsá Fuentes por ser las madres y los padres de este libro, ¿no? Junto conmigo. Cerrado un poco el capítulo de agradecimientos, que podría seguir, pero tengo que continuar. Mi idea esta tarde es un poco reflexionar acerca de cuál es el concepto, ¿no?, que hay detrás del libro. Es un libro muy particular y por eso yo también tengo que agradecer a la editorial que apostase por un libro que se sale un poco de los libros académicos que estamos acostumbrados, porque ni es plenamente un libro, es un libro que tiene una parte académica, pero tiene una parte también de traducción y por tanto también de difusión, ¿no?, de poner al alcance de un lector que no tiene acceso a los textos árabes, pues unos textos que bajo nuestro punto de vista son relevantes, ¿no? Evidentemente, como ha dicho muy bien Carmen Garratón, no se puede tratar de abarcar toda la diversidad discursiva y textual relacionada con el cambio social y con la democratización en el norte de África, pero sí estaba en el ánimo de este libro, y ahí retomo un poco las palabras del gran pensador y sociólogo Abdelkebir Hatibi, darle una oportunidad, ¿no?, y tratar de pensar las cosas de otra manera, ¿no? Es verdad que estamos acostumbrados, sobre todo desde la academia, a ser muy analíticos y a dejar poco espacio a las emociones, pero en este libro hay mucha emoción, ¿no? Y hay mucha emoción porque el tratar de buscar, detectar, analizar y traducir textos es una labor apasionante y es una labor que nos ha ilusionado mucho a los que hemos hecho el libro. Pensar de otra manera es lo que está en el origen del libro, y es lo que está también, lo que da un poco sentido a lo que encuadra un libro que titulamos así, ¿no?, Damkrata, que significa democratización en árabe, que subtitulamos una antología árabe de la democracia en el norte de África, ¿no? Ahí hay muchos conceptos muy importantes que están desarrollados un poco en la introducción que hago al libro. Tanto el concepto de antología, como de árabe, como de democracia y como norte de África, pues todos tienen un hilo, ¿no?, por el que ir siguiendo los textos, y de cada uno de ellos pues se va sacando mucha punta y mucho jugo, ¿no? Lo que había en el origen del proyecto de investigación, que está en el principio de este libro, es considerar los textos, ¿no?, y ese también es un poco, yo creo, nuestro papel y nuestro deber como arabistas, considerarlos como una manifestación, como una expresión que es cultural, evidentemente, pero que también es social y que también es política, ¿no? Y esta expresión cultural, social y política está también en toda la diversidad de textos que tratamos en el libro, ¿no? Es decir, incluso los textos, también lo han comentado antes, también los textos que están que no son en principio directamente políticos, también son textos que ponemos en relación con la democracia y que tienen sentido desde una lectura del cambio social, ¿no? Textos que son fundamentalmente árabes, ¿no?, pero que también son de otras expresiones. Hay algunos textos, como el traducido por María Angustias Parejo y Rayel Hamsi, que está en francés, ¿no? Francés, que no lo excluimos porque también explicamos en la introducción que el árabe es una forma de expresión que abarca también no solamente la lengua árabe, sino otras lenguas, ¿no? Y a veces el francés abarca el bereber y el árabe abarca el francés, ¿no? Lo hemos tomado en un sentido amplio, ¿no? Hay una expresión muy bonita que da título a una obra de Abdel Fattah Quilito que dice: yo hablo todas las lenguas pero en árabe, ¿no? Y esa es un poco también la idea que subyace en este libro, ¿no? Bueno, yendo un poco al marco teórico de eso que podemos denominar narrativas, ¿no?, y que da sentido teórico al contenido del libro,
Bueno, esto es un marco teórico en el que yo he venido trabajando ya hace un tiempo, en el que se pone en relación conceptos, evidentemente, que proceden de los estudios literarios, de la lingüística, pues con las ciencias sociales, ¿no? Y también con el análisis de texto y con el análisis del discurso, ¿no? La narrativa en sentido genérico, pues es la construcción de un relato, ¿no?, que se basa en dos elementos fundamentales, ¿no? Uno es la historia y otro es el discurso, ¿no? Esa es digamos, la idea que subyace en todos los análisis que se encuentran también en las introducciones críticas a los textos, ¿no? Y que son introducciones que son muy valiosas porque contextualizan de una manera creo que muy precisa el alcance, la influencia que tienen los textos, ¿no? Cuando hablamos de historia, pues hablamos fundamentalmente de contexto, ¿no? Y hablamos fundamentalmente de espacio y tiempo, ¿no?, que son los elementos más básicos y más evidentes de una contextualización, y hablamos de actores, ¿vale? Esa es digamos, la primera identificación de los textos que proceden y que deben, o así lo hemos entendido en el libro, deben leerse y deben interpretarse en relación con ese contexto, ¿no? Un punto de partida, evidentemente, como lo que aparece en esta foto, en el caso de Marruecos, también en otros contextos, pero yo me voy a centrar un poco en Marruecos, es las protestas, las revueltas sociales que surgen en 2011, particularmente en Marruecos, canalizadas a través del movimiento 20 de febrero, y que en algún sentido se entienden como un proceso sorpresivo, ¿no? Al menos desde ciertos ámbitos se entiende como algo, como un proceso que no se sabe muy bien de dónde surge y que no se sabe muy bien hacia dónde va, ¿no? Y se trata de analizar desde diferentes puntos de vista, y bueno, que a nosotros nos sirve para destacar una idea que consideramos fundamental, y es que todos los procesos sociales, políticos, culturales también, que se canalizan finalmente a través de los movimientos de protesta de 2011, de lo que se conoce como Primavera Árabe, que en Marruecos es a partir del 20 de febrero, tienen, digamos, un pozo muy profundo, y que se pueden rastrear a través de los textos, ¿no? Un pozo muy profundo al que se puede acceder a través de los discursos que se van elaborando. Nosotros nos hemos centrado en un ámbito temporal de unos 30 años, ¿no? Podíamos rastrearlo antes, pero hablamos de textos a partir de los años 90, sobre todo, hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Y la idea es que a lo largo de ese tiempo, en el espacio concreto del norte de África, en este caso de Marruecos, hay algunos actores que van, por una parte, reflexionando sobre la democracia, pero por otra parte también elaborando discursos que nosotros consideramos que son democráticos, ¿no? Y que por tanto, y ahí tomo un poco la expresión de María Angustias Parejo, irían creando espacios de democracia, ¿no? Si queréis, espacios discursivos de democracia, ¿no? Pero, o lo que llamo también una democracia de facto en el discurso, ¿no? En cuanto al... aquí, bueno, hay una cita de un pensador político marroquí, Kamal Abdel Latif, que no aparece directamente en los textos del libro, pero que sí tiene mucha relación a la hora de identificar, en el caso marroquí, algunos de esos actores y algunos de esos espacios y tiempos, ¿no? Él dice que el año 2011 supone un punto de inflexión histórico y cualitativo en las transformaciones vividas por las sociedades árabes, pues pocos países fueron reticentes a cambiar de dirección hacia un proyecto democrático. Ciertamente, la mayoría de estas sociedades ya había conocido en su historia reciente determinadas iniciativas y dinámicas dirigidas a derrocar a los regímenes en el poder. Sin embargo, lo conseguido en 2011, gracias a la persistencia y a la enorme audacia de la mayoría de las plazas y ciudades árabes, puede considerarse la culminación de largas décadas de protesta, especialmente intensificadas en las dos últimas, en Egipto, Túnez y Marruecos, al mismo tiempo que se intensificaba la respuesta violenta de los regímenes, ¿no? En este texto
si no indico otra cosa, la traducción es mía, es de un libro suyo de 2016, donde nos da unas pistas de esa contextualización, ¿no? Y de cuál es el espacio, cuál es el tiempo y quiénes son los actores, ¿no? Ahí aparecen las sociedades árabes, las plazas, las ciudades, aparecen los regímenes, ¿no? Como actores fundamentales, y luego aparecen pues 2011, las largas décadas, las 2 últimas décadas, ¿no? Como espacios temporales, y los espacios serían Egipto, Túnez y Marruecos fundamentalmente, ¿no? Es decir que un poco la dinámica del libro sigue también una proyección intelectual que ya se encontraba, ¿no? en la reflexión de los pensadores, en este caso marroquíes y norteafricanos en general, ¿no? Dicho de otra forma, no nos estábamos inventando nada, ¿no? Simplemente veníamos a destacar el hecho de que la democracia no era algo que surgiera de repente, ni era un debate nuevo, sino que esto llevaba una tradición larga y un análisis muy profundo, ¿no? En Marruecos y en el Magreb, en el norte de África en general, ¿no? En cuanto al discurso, por otra parte, pues aquí nos centramos en los conceptos, en primer lugar, en 2 tipos de conceptos: los conceptos que generan el discurso, es decir, los conceptos aquellos sobre los que pivota el discurso, en este caso democracia, puede ser sociedad civil, etcétera, y los conceptos que generan el significado, es decir, los también llamados a veces contraconceptos, ¿no? Hay conceptos que no aparecen en el discurso, pero cuando se habla de democracia, el concepto que genera el significado es el autoritarismo, ¿no? en el que ese discurso se produce. Se establecen, por tanto, además de esos conceptos, se establecen relaciones sociales y políticas, tanto en los propios textos, ¿no? como en el que hemos visto antes, como en la propia relación entre los emisores, ¿no? quiénes son los emisores del discurso y los receptores, ¿no? Elementos como las lenguas, ¿no? He mencionado antes que en este caso las lenguas son fundamentalmente la lengua árabe, entendida como una lengua de comunicación y también en algún sentido como una lengua elegida con una voluntad ideológica y entendida como lengua de expresión de los textos en el norte de África. También el francés que tiene también su papel y que también es reivindicado como una lengua propia, ¿no? El francés del norte de África. El tamasig no tiene una presencia física, digamos, una presencia material, pero sí tiene una presencia casi diría espiritual, ¿no? En algunos de los textos, como el de Zaina Fasiki, se ve muy claramente, ¿no? Aunque está escrito fundamentalmente en francés, pero se reivindica también el tamasig, ¿no? Hay un lugar también para el tamasig, no como una herramienta o como un elemento del discurso, pero sí como una idea, ¿no? Y eso también es muy destacable. Los lenguajes, pues aquí encontramos unos ámbitos muy diversos: el lenguaje político más concreto, ¿no? El religioso, el filosófico, el jurídico, el artístico, que se abren esos discursos a significados evidentemente subjetivos, ¿no? Y aquí encontramos elementos como las percepciones y como las identidades, que son muy diversas, muy variadas, y que pueden hacer que la forma de recibir los textos y de proyectarlos hacia la propia sociedad pues sean formas muy diversas, ¿no? Las traducciones en sentido literal, pero también en sentido simbólico, ¿no? La labor de deconstrucción y la labor de crítica que también se encuentra en muchos de esos textos, sobre todo en los textos de tipo intelectual, ¿no? Aquí también hay una cita de un autor marroquí, de un filósofo, Abdesalam Ben Abdelali, que aparece aquí en una foto muy reciente. El Festival de Asila le rindió un homenaje en octubre, y esta foto es de ese momento. Es un filósofo y traductor marroquí que dice que frente al constructo de una lengua, un significado y una identidad únicas, la filosofía, particularmente se refiere a la marroquí, tiende hoy a la deconstrucción, a la demolición, a la difuminación, la traducción, la diferenciación, la diversificación. Por eso no es sorprendente
que la estrategia de la deconstrucción esté ligada a la de la traducción y que la traducción se convierta en una cuestión filosófica. Esta cita aparece en el libro porque es uno de los es otro de los elementos que nos ha guiado en nuestra labor, que es traductora, pero en cierta manera es traductológica también, ¿no? En ese sentido, esta cita particularmente, y para mí la obra de Ben Abdelali también nos situaba, igual que la cita anterior de Kamal Abdel Latif, también nos situaba en una pista que queríamos ir siguiendo, ¿no? En cuanto a cómo se concibe esa relación entre la historia y el discurso, ¿no? A cómo se construyen esas narrativas en sentido democrático, entendíamos que había que reivindicar la subjetividad también, ¿no? Como he comentado antes, la subjetividad de la democracia, ¿no? Y en ese doble sentido que aparece recurrentemente en los textos del libro, ¿no? La democracia como una necesidad histórica, ¿no? Y eso responde al concepto de Damkrata, como una especie de casi diría de obligación, ¿no? En algún sentido, en el sentido social, ¿no? De entender la democracia como la única vía posible del cambio social, y también, y es muy destacable, como un movimiento activo, ¿no? Y ese es el otro concepto de intiqal y la democracia, de democratización entendido en sentido activo, ¿no? La democratización como un camino, ¿no? Como una vía por la que hay que recorrer y de la que hay que apartar, pues, determinados obstáculos, ¿no? Por tanto, en este doble sentido también nos lo encontramos de manera recurrente en los discursos que aparecen en el texto, ¿no? Hablo de democracia en potencia, tomando un poco la filosofía aristotélica, relacionándolo con la historia, ¿no? Ha habido a lo largo de la contemporaneidad en Marruecos y en el mundo árabe, pues, diferentes formas de conceptualizar el demos, ¿no? De esa democracia, ¿no? Y a veces, pues, de manera conflictiva, ¿no? Tanto las ideologías políticas, ¿no? Cuando el nacionalismo árabe habla de la nación árabe, o el nacionalismo marroquí de la nación marroquí, cuando se habla de la umma desde el pensamiento islámico. Desde la filosofía, el demos se va concretando en la pregunta ontológica, ¿no? Del ser, quién es el ser marroquí o el ser árabe. La sociología, cuando habla de la sociedad civil, la crítica, la antropología. Hay una serie de vías diversas, de concepciones diversas sobre el demos, ¿no? Y creo que eso también se va respondiendo a lo largo de la lectura del libro, y nos lleva a unas determinadas conclusiones, ¿no? que luego destacaré. Aquí traigo a colación una cita de Muhammad Abid al-Jabri, que se encuadraría en uno de esos discursos filosóficos, en este caso más bien de filosofía política, en el que este sí aparece en uno de los textos que yo he traducido, que dice que la cuestión de la democracia en el mundo árabe, creo que me falta esa palabra, solo puede plantearse de manera seria y constructiva si se analiza la realidad tal y como es, teniendo en cuenta los procesos, las experiencias y los datos. Teorizar sobre la democracia huyendo de la realidad puede ser muy gratificante, pero si la teoría no se basa en el análisis de la realidad y de los datos, no se podrá garantizar una auténtica postura crítica que haga viable la democracia en el mundo árabe, ¿no? Aquí tenemos un discurso en el que la democracia aparece como necesidad histórica, ¿no? Y el mundo árabe como sociedad colectiva es el que debe caminar, ¿no? hacia esa democracia que él considera que es irrenunciable, ¿no? Que no hay otro camino posible. Destacar también en este discurso el concepto de realidad, ¿no? Que es un concepto también complejo, especialmente importante en el ámbito filosófico, que luego traeré también a colación en otro de los textos. Hablamos de la democracia en potencia histórica, vinculando esos procesos sociales, esos procesos de cambio con el discurso, pero también a lo largo de
del libro y a lo largo del análisis que hacemos de los textos, vemos como la democracia aparece también en actos, ¿no? Tomando esa categoría aristotélica, sería la democracia en acto discursivo, ¿no? Hacia el cambio social. Y aquí es donde destaco cómo efectivamente el género y el feminismo aparecen como, y digo, esta no es una conclusión que tuviera a priori, ¿no? Sino que es una conclusión que surge después de realizar el libro, ¿no? El género como un elemento indisociable de la democracia, ¿no? Y de la democratización. Los primeros textos del libro, entre otros el texto de Al-Jabri que he citado, no mencionan la cuestión del género, ¿no? Son textos uno es el de Al-Jabri en concreto, de los años 90, y el género no aparece, ¿no? Sí hay un contrarrelato de esto que me gusta, porque en el libro aparece ese diálogo, ¿no? Y aparecen de alguna forma los conceptos sobre los que se dialoga en los diferentes textos, también en las introducciones, y eso me parece muy interesante. La democracia finalmente, esa irrenunciabilidad de la que habla Al-Jabri, de la democracia, al final no es posible si no se tiene en cuenta la perspectiva de género y el papel de las mujeres, ¿no? Y eso es algo que nos encontramos en textos que ya lo planteaban en los años 90, ¿no? Como el texto de Huriya al-Mimshishi que ha traducido María Angustias Parejo, y también en el texto de Malika Hashimi, ¿no? También de los años 90, que ya lo reivindicaban, pero que luego se va encontrando eso como realmente como una necesidad, ¿no? Lo mismo ocurre con las vanguardias artísticas y las vanguardias literarias, ¿no? En este caso, bueno, hemos tenido la suerte, también ha sido un poco una lucha, ¿no? Sobre todo por el tema de la obra de Zainab Fasiki. Los derechos de las imágenes, sobre todo, han sido también uno de esos obstáculos con los que ha habido que lidiar. Al final, bueno, creo que se ha solventado de manera feliz. Son discursos radicalmente diferentes, ¿no? Donde evidentemente, como dijo antes mi compañera Carmen Garratón, entra en la ecuación del discurso el elemento sentimental, el elemento emocional, ¿no? Entonces me parecía también muy interesante, y creo que era importante, aunque también es arriesgado, creo, hablar de democracia en textos que son fundamentalmente literarios, ¿no? Y en esos textos, bueno, este es el texto de Malika Hashimi que traduce Rocío Velasco, y que ya en los años 90 enfatizaba, ¿no? Esta relación entre género y democracia. Dice: el hecho de que la mujer pueda ser subyugada en el ámbito político, social y cultural al casarse o ser rechazada para el matrimonio continúa siendo una realidad. Y el problema sigue siendo profundo, un problema que atañe a toda la sociedad. Y aquí es donde está un poco el quid de la cuestión. También implica a las mujeres y a sus decisiones, al negar muchas de ellas sus aptitudes o permitir que su capacidad de trabajo se utilice en beneficio de otros, ¿no? Creo que es una frase, bueno, es un discurso casi lapidario, ¿no? Que entronca muy bien también con el texto de Huriya al-Mimshishi, en otra época, en otro contexto, pero que lo complementa muy bien y pone el énfasis en esa cuestión. Decía que es un poco arriesgado también tratar de plantear esta relación entre discurso y democracia en el discurso literario, ¿no? Y eso es algo que creo que pone de énfasis la traducción hecha por Hassania Tishawan y Juan Marsá del cuento Tres mujeres de Fátima Zahra Raghaiwi. Solamente un fragmento, dice: ella se sentía cansada, su prominente vientre debajo de la chilaba empezaba a dificultar sus movimientos. Se recogió los mechones de su cabello detrás de las orejas y se pasó la mano por el vientre palpándolo con asombro. Entonces atisbó con terror al Hajj Mamun avanzando con su chilaba blanca y su penetrante perfume de almizcle. Sentía náuseas cada vez que se le acercaba, buscando su cuerpo, y mucho dolor.
Evidentemente aquí no hay teoría democrática, pero sí que hay un discurso, esto es un fragmento, hay, como el propio título indica, tres visiones de un mismo acto narrativo, tres mujeres que cuentan su experiencia, y ese mismo acto narrativo, ese mismo acto de contar la experiencia, también está construyendo un espacio de democracia, ¿no? Porque está poniendo el dedo en uno de los de otra manera, ¿no? Igual que en el discurso de Malika Al-Assimi lo hacía de una manera teórica, desde el ensayo, Fátima Zahra Ragaiwi lo hace desde la literatura, ¿no? Pone el sentimiento en esa desigualdad, ¿no? Le pone olor, porque incluso casi lo podemos oler, ¿no? Le pone un escenario, le pone unos personajes, y estamos experimentando de alguna forma esa subyugación, ¿no? De las mujeres de la que hablaba Malika Al-Assimi. Y en el mismo sentido, y este es el texto que cierra el libro, es el último texto que aparece, la traducción que hace Rocío Velasco de algunos fragmentos de la novela gráfica Shuma de Zaina Fasiki en 2019, donde dice: en mi país, Marruecos, es tabú discutir ciertos temas, en particular los relativos a la sexualidad y al cuerpo, y aún más querer vivirlos. Estas prohibiciones, ratificadas por el Islam y reforzadas por las leyes, han causado mucho daño en mi sociedad, incluyendo frustración y violencia. Desafortunadamente, aún hoy, muchos marroquíes siguen convencidos de que prohibir mantiene la paz social. Pero ¿dónde está la paz? Esa es una pregunta que se queda en el aire, ¿no? en el texto de Zaina Fasiki, pero que también responde a través de las imágenes, ¿no? Que son, no he puesto ninguna, pero bueno, si compran el libro podrán disfrutar de ellas. Son unas imágenes, bueno, muy potentes, ¿no? Creo que hablan por sí mismas, ¿no? Tienen también algunos fragmentos de texto. Los textos están en árabe, las imágenes, muchos de ellos, ¿no? Mientras que el texto de la novela gráfica o del libro está en francés, ¿no? Nuevamente, este es otro ejemplo de cómo el género, en un discurso, en este caso artístico, literario, un poco a medio camino. Este es un texto también muy particular, ¿no? A medio camino entre la reflexión personal y el arte, pues en ese contexto en ese concepto de artivismo, ¿no? que ha comentado antes Carmen Garratón, nos transmite, ¿no? Como el discurso puede poner el énfasis en algunos de los problemas sociales y al mismo tiempo, ¿no? Generando ese significado que va en el sentido de contribuir al cambio social, ¿no? De la denuncia social, de la subyugación de las mujeres y del papel que tiene las mujeres en relación con los hombres en la sociedad marroquí, ¿no? Y en la sociedad norteafricana en general, ¿no? Entonces son solo algunas algunos pequeños fragmentos, ¿no? De los textos que se pueden encontrar en el libro, ¿no? Algunas conclusiones a la hora de entender cómo funcionan, ¿no? estas narrativas democráticas, en este caso en Marruecos. Pues en primer lugar lee e interpreta la realidad histórica, política y social en sentido democrático, ¿no? Tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista experiencial, como desde el punto de vista artístico, ¿no? Desde diferentes ópticas. Crea espacios de democracia. Aquí tomo nuevamente el concepto de María Angustias Parejo, ¿no? Llevado al discurso, en el discurso y en la comunicación, ¿no? Al vincular al emisor y al receptor en una misma narrativa, ¿no? Esto es algo que es muy destacable, ¿no? Todos contribuyen al cambio social, tanto el que emite el discurso como el que lo recibe, ¿no? Y en esa dinámica de cambio social, pues los discursos o esta narrativa, al ser colectiva, al ser en ese acto comunicativo, al hacer de ese acto comunicativo entre emisor y receptor un acto social, proyecta y reproduce el cambio social, ¿no? Por lo que sirve, digamos, de motivación y de ampliación de una narrativa que se va ampliando progresivamente, ¿no? Hay muchos más ejemplos en el libro, ¿no? Destacando también que nuevamente cómo ese hilo del feminismo y del género constituye también uno de
uno de los elementos más importantes de la narrativa democrática, tanto en Marruecos como en el resto del norte de África, y que es una de las conclusiones fundamentales de esta obra, ¿no? El hecho de que la narrativa democrática es una narrativa también de género, ¿no? Y bueno, sin más, creo que con esto he dado una idea aproximada de lo que entendemos, ¿no? Que está en el origen y en el desarrollo del libro. Así que nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta sobre el libro, lo que ha comentado Juan Antonio, sobre todo él, que es el que le da más contenido. Gracias. Que me parece que la mayoría de los textos vienen más bien del pensamiento político o del activismo. Me pregunto por las fuentes islámicas religiosas que se utilizan para ese cambio y esa transformación política, y en concreto yo siempre un poco la referencia que yo tenía de germen de democracia en el Islam sería el consenso, la shura, me parece que el consenso, como diciendo, en el origen del Islam hay ya una apertura a decidir las cosas por la opinión, por la participación de la opinión de los que van a ser afectados por la decisión, ¿no? ¿Aparece de alguna manera ese concepto? ¿Está, aunque sea implícitamente o de fondo, está eso ahí? ¿O tienen que tirar de otras fuentes para pensarlo? Gracias. Nada, gracias, Gonzalo. Bueno, de hecho el propio concepto de shura aparece en dos de los textos del libro. Aparece en el texto de Muhammad Abid al-Jabri y aparece en el texto de Rashid al-Ghannouchi, en diferentes sentidos, ¿no? En el texto de Muhammad Abid al-Jabri, él habla de cómo las élites tradicionalistas, ¿no? En este caso él las identifica con las élites islamistas, aunque no solo, ven en el concepto de shura una alternativa a la democracia, ¿no? Pero él hace un análisis en el que trata de desmontar esa idea, ¿no? Porque dice que realmente para él, creo que dice algo así parecido, no literalmente, pero algo así viene a decir como que la shura en el Islam es algo parecido a la democracia en Atenas. Quiero decir que es algo, bueno, histórico, que tiene su contexto, pero que no tiene una forma cerrada, digamos, en la sociedad actual, ¿no? En el caso de Rashid al-Ghannouchi aparece también, pero aparece identificada con la democracia, ¿no? Para Rashid al-Ghannouchi la democracia, que él adjetiva como islámica en sentido sobre todo moral y en sentido social, tiene el papel en la sociedad contemporánea, en su caso en Túnez, pero bueno, el mundo islámico en general tiene el papel que el Corán asigna a la shura. Más allá de eso, no aparecen textos religiosos como tal, sino que aparecen más bien textos de pensamiento político, y también algunos textos, incluido el de Ghannouchi, es un texto de pensamiento político, y incluida también, aparece una fatua, es cierto, pero la contextualización de esa fatua es fundamentalmente política, porque es la fatua de un sheikh vinculado a un partido salafí egipcio, que tiene pues una lectura fundamentalmente política, ¿no? Entonces, aunque la fatua evidentemente es un dictamen jurídico islámico, pero está en el contexto de la competición política, concretamente en Egipto. El Islam no tiene un papel central en el libro, entre otras cosas, porque, exceptuando algunos textos como el de Ghannouchi, el debate nos ha llevado por otro lado, ¿no? El debate acerca del cambio social nos ha llevado por otros derroteros. Por eso, en cierto sentido, los textos y el libro en general, como obra colectiva, tiene también una vida un poco propia, ¿no? Entonces no hemos querido incidir en temas de Islam, precisamente porque no lo hemos encontrado en el debate social, ¿no? Yo pienso que será muy difícil porque
creo que tiene la palabra otra persona. Vale. Tiene el micrófono. Gracias. Igual que han introducido, ¿no?, los temas de género y de feminismo, ¿no?, como también forman parte de esa narrativa democrática, no sé si hay autores, o a lo mejor no está tanto dentro de ese discurso, pero sobre el tema LGTB, hay autores, hay algo en ese sentido, a lo mejor en los autores más islamistas no, pero en los que hablan de democracia árabe, ¿hay algo en ese sentido? Es un debate muy incipiente. Es verdad que está teniendo el debate sobre la cuestión LGTBI, está teniendo una repercusión fuerte en determinados ámbitos urbanos, sobre todo en el Magreb, y está teniendo un papel, digamos, importante en el debate casi cotidiano en la calle, ¿no? Lo que pasa es que todavía no ha pasado, digamos, al ámbito del discurso, de la reflexión intelectual, excepto en algunos casos. Es cierto que Zainab Fasiki sí que menciona algo al respecto. Menciona al principio del texto que aparece aquí traducido, aparece algo en relación a las personas del colectivo LGTBI. Pero más allá de eso no hay mucho más, ¿no? Yo supongo que de aquí a no mucho tiempo empezarán a surgir voces en ese sentido, porque es verdad que sí hay un número importante de asociaciones, de colectivos que luchan por los derechos de LGTBI, etcétera, ¿no? Pero de momento es algo incipiente, ¿no?, desde el punto de vista discursivo. Perdón, yo creo que va a costar trabajo porque, como decía Sócrates, la razón es muy importante, pero el sentimiento y la intuición a veces va más acertada que esa razón de multiplicar y sumar en la cabeza, por decir algo, ¿no? Entonces, como son más sensuales, primero por tradición, segundo por el ambiente, por el calor, por donde están situados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay tantos dioses como cabeza y probablemente mucho a su dios pues tranquilo y puede entrar un cuarto de hora más tarde. Y los de Noruega, pues su dios tiene la nariz aguda y hay que entrar un cuarto de hora antes de entrar al sitio que está allí, ¿no? Pues creo que va a ser muy difícil porque ese arraigo, que es un poco como el enamoramiento de pareja, por decir que aguantas cosas por ese sentimiento, aunque no estés plenamente de acuerdo, creo que va a costar más trabajo por eso, porque creo que esas sociedades se ríen mucho más por ese, pongo el ejemplo de pareja, por ese sentimiento de intuición, de afectividad, aunque las personas somos corazón y cabeza, más que la cabeza. Pero claro, gracias a Dios, existen los móviles que no existían hace 30 años, y claro, la mujer, pues poco a poco, que es la más perdedora, poco a poco se va a ir despertando, porque, como dice Saramago, no somos hijos de un sitio, somos hijos de un tiempo. La Macarena se canta aquí y en Japón Wachini Mochi se canta también. O sea, esperemos que con eso que dice Saramago vayan avanzando todo. Al avanzar la mujer, avanza todo. Porque las casas son de las mujeres, aunque sean catedráticas, aunque las casas, lo que se hace en la casa primordialmente no es lo que dice el hombre. Aunque esté muy sometida, ella procura por una mano izquierda, como decía uno, yo bien me gustó la tele aquí, pero mi mujer ha puesto ahí un jarrón y ya no ve la tele lo a gusto que la había, porque ya mi sillón no está ahí. O sea que pienso. Gracias, sí. Bueno, mi pregunta, aunque ya has dicho algo de lo poco quizás las referencias islámicas que pueda haber, pero bueno, más concretamente, ¿habría referencias a toda esa línea de pensamiento del mundo islámico modernista, entre comillas, que se podría llamar, que llegaría este autor marroquí, Abdul Filal Ansari, que en los años 90 recuperó
aquel libro de Ali Abderrazek, el egipcio, sobre los fundamentos del poder, y que recupera esta idea de que el califato no es esencial al Islam, que no hay un sistema político identificado con el Islam. Bueno, si hay algún tipo de referencia un poco a esto, es verdad que el Islam tiene como quizá problema fundamental respecto al tema democrático, es el hecho de la ley divina, digamos, ¿no? Y no una ley generada por el pueblo. Pero a pesar de esto, las motivaciones que puede tener cada individuo para preferir una ley u otra, eso es un tema que puede ser individual, pero colectivamente aún, digamos, es posible, digamos, una democracia, pensando, bueno, aunque tú puedas pensar que estás a favor de esta ley por razón, porque crees que eso es una revelación, pero de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo para, en fin, para gobernar una sociedad, sobre todo en la medida que se va convirtiendo en sociedades plurales. Eso. Gracias. Claro, gracias. Sí, ese es un poco el quid de la cuestión, ¿no? La sociedad plural, ¿no? Algo de eso hay en el libro. Dentro del pensamiento islámico hemos destacado el texto de Ghannouchi, precisamente porque es un texto, bueno, la propia obra de Ghannouchi en general, ¿no? Y su posicionamiento intelectual es un posicionamiento que no casa bien, ¿no? Ni con el modernismo islámico, o lo que podemos llamar modernismo islámico, ni tampoco con las tendencias secularistas, ¿no? Sino que está un poco a caballo, ¿no? Y quizás genera mucho más debates que otras posiciones más ortodoxas, ¿no? Digamos, de los movimientos islamistas que retoman el pensamiento de los hermanos musulmanes, de Hassan al-Banna, etcétera, o de Qutb. Y en ese sentido, bueno, nos ha parecido interesante contraponerlo al pequeño texto, ¿no? El comunicado del partido salafista An-Nur, ¿no? Porque son dos visiones prácticamente divergentes, ¿no? En un sentido, en el sentido de que la democracia uno la entiende como una puesta en práctica o una posible puesta en práctica de un sistema político islámico, y otros la entienden, en el caso de los salafistas, como como un contexto en el que hay que actuar, ¿no? Islámicamente, ¿no? Y que, bueno, es un mal menor, por así decirlo, ¿no? Entonces, esas, digamos, son los dos discursos que aparecen en relación con esa cuestión, ¿no? Porque no queríamos que se centrase todo absolutamente en el debate Islam-democracia, ¿no? Pero sí queríamos que de alguna forma estuviera presente porque es un debate que existe, ¿no? Quizá esos dos textos dan lugar un poco a una reflexión y a una comparativa un poco más amplia. A lo mejor hay sitio para una segunda parte, ¿no? Donde puedan entrar más textos o pueda centrarse al menos una parte en esa cuestión, ¿no? Que sería muy interesante, sí, desde luego. Bueno, pues creo que vamos a dejar aquí el acto, si ya no hay ninguna otra cuestión o ninguna otra pregunta. Darles las gracias, pues, a mis compañeros de la mesa, a Carmen Garratón por haberse leído el libro y haber hecho su análisis, por aportar su punto de vista, a Ana del Arco por haber colaborado en esta actividad, en este acto de presentación del libro y en el libro y la implicación en el libro, y por supuesto, pues un poco al motor de esta obra, que es a Juan Antonio Macías, y un poco también por su conferencia, ¿no? Y un poco para darnos una serie de líneas sobre el pensamiento, pues, social y político que actualmente, pues, prevalece en las sociedades árabes, sobre todo en el norte de África. Y a ustedes también, pues, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima actividad.